Pedro es un estudiante. Él no quiere dejar de aprender. Está ansioso por obtener más conocimientos. Ha estado buscando muchas maneras de aprender. Centro de Formación, Investigación e Innovación Dominicano, CEFIT. Nosotros ofrecemos diplomados, cursos, talleres, congresos, seminarios, conferencias, entre otros. En CEFIT puedes aprender fácilmente en cualquier momento y en cualquier lugar. CEFIT cuenta con una metodología de aprendizaje basada en competencias soportadas en herramientas TIPS. Ventajas de cursar uno de nuestros programas: flexibilidad, economía, aprendizaje de calidad. No pierdas su tiempo. Ven y descubre lo que CEFIT tiene para ti. Centro de Formación, Investigación e Innovación Dominicano, CEFIT. Y qué bueno que haya tomado este momento para dedicarse a aprender, a adquirir conocimientos, a reflexionar, a mejorar, porque como seres humanos no acabados, nosotros siempre tenemos algo que aprender. Hoy el conocimiento lo vamos a desarrollar en un área de suma importancia. ¿Y qué más que la investigación como la herramienta ideal para los pueblos y la sociedad obtener lo que es el desarrollo sostenible? Ahora, permítame entonces presentarle las personas que hoy van a disertar y que van a socializar con sus conocimientos. Desde el perfil que le vamos a presentar, ya ustedes se darán cuenta lo que ellos pueden darnos a nosotros para nosotros aprender. Y más hoy, donde se necesita el desarrollo sostenible basado en la persona y en los recursos naturales aprovechados de manera adecuada. Esta noche vamos a iniciar entonces con nuestra Lourdes Rusa, quien nos va a compartir un tema sobre el desarrollo de sostenibilidad. En este momento, permítame presentarle entonces el perfil, la semblanza de nuestra querida profesional. Debo iniciar diciendo que nuestra Lourdes se identifica con una frase que la hace parte de ella, que dice:
la clave de éxito de un producto o proyecto se basa en que su concepto esté enfocado en la sostenibilidad. Queremos dejarle esa idea para que en el transcurso de toda la presentación que haga nuestra querida Lourdes, ustedes reflexionen y hagan las preguntas del lugar. Debemos decir que Lourdes es magíster Esquetiarum en ambiente y ecoturismo, egresada de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, Venezuela. Licenciada en Turismo y Hotelería de la Universidad Simón Bolívar, Venezuela, en conjunto con Cornell University de Estados Unidos. Tiene una certificación profesional en planificación y gerencia de ecoturismo de la Universidad Metropolitana Escuela de Asuntos Ambientales San Juan, Puerto Rico. Ha realizado cursos en relación a su temática, como cuáles: práctica de sostenibilidad para los líderes del turismo, gestión sostenible del destino turístico con la OEA, sistema de información geográfica GIS y sistema de posicionamiento global GPS, planificación municipal, estadística aplicada a la planificación, derecho ambiental aplicado, auditoría ambiental para hoteles. En la línea de tiempo que hemos desarrollado con relación a premios y algunos aspectos que se le han destacado, podemos decir que ha recibido reconocimientos tales como el International Who's Who o Profesional, como una de las 100 mejores profesionales a nivel internacional en el 1999. Fue delegada venezolana como experta de turismo sostenible en la 13ª Asamblea de la Organización Mundial de Turismo, celebrada en Santiago de Chile, experta certificada en turismo por la AICET, Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo, y Héctor de Lincoln, consultora de turismo sostenible desde el 2016. Ha trabajado en varias instituciones, como la que ustedes pueden ver ahí, que se identifican claramente, en la que podemos destacar el PNUD, el Ministerio de Medio Ambiente, tanto dominicano como de Venezuela, la Fundación Propagás, el Ministerio de Turismo, y ha trabajado en varias fundaciones, entre ellas podemos destacar la Fundación José Delio Guzmán. Es consultora ambiental y de proyectos turísticos. La CEO de la empresa rusa García y Asociado SRL. Lourdes Rusa tiene una vasta experiencia que data de más de 40 años desarrollada en la República Dominicana, Venezuela, Panamá, México, Colombia, Puerto Rico, Brasil y Chile. En cuanto al ámbito ambiental, su experiencia se orienta a la auditoría ambiental, la gestión y evaluación ambiental, la conservación de la biodiversidad costera marina y turismo sostenible, asesoría de la política pública, planificación municipal, coautora de la Ley de la Educación y Comunicación Ambiental número 94/2020. Su trayectoria como consultora de proyectos se fundamenta en realizar estudios de mercado, planes de marketing estratégico, estudio de factibilidad económica y financiera, permiso, resolución, comfort tour, desarrollo de productos turísticos, elaboración de normativas, reglamentos de condominio, manuales de operaciones y otras funciones en esa misma temática. Con ustedes le dejamos a nuestra invitada de honor, Lourdes Rousseau. Estamos esperando en línea, ustedes saben que esto es en vivo. Oh, muy buenas noches, Lourdes, ¿cómo te encuentras? ¿Puedes escucharme bien? Por favor, Lourdes, ¿puedes encender el micrófono?
Sí, Yo Lourdes. escucho perfectamente. Hola. Sí, ok, Lourdes, la escuchamos perfectamente. Muy buenas noches, Lourdes. ¿Cómo te encuentras? Gracias, buenas noches, Para un placer nosotros es estar con más que un usted. placer poder compartir con usted con ese gran nivel de experiencia que usted ha acumulado para que usted entonces desde sus conocimientos pueda compartir con nosotros en este webinar sobre lo que tiene que ver el desarrollo sostenible. Bien, si me permiten, voy a compartir una presentación. Perfecto. El Gracias. equipo técnico ya está trabajando en eso. Me dicen cuándo puedo hacerlo. Puede compartirla. ¿Puede compartirla? Déjame ver. No me da acceso. Déjame ver. Ok, por favor, el equipo técnico. Un minuto. Hasta entonces le solicitamos a todas las personas Ahora que sí. se han conectado con nosotros que estamos aquí compartiendo el webinar Desarrollo Sostenible. Así que iniciamos con nuestra querida Lourdes. Lourdes, todo suyo. Bien. Bien, hoy vamos a... Buenas noches a todos y muchísimas gracias. Vamos a conversar sobre la investigación para el desarrollo sostenible y específicamente vamos a hablar de sostenibilidad. Pareciera un tema trillado, pero no lo es. Todavía falta mucho por saber, por sensibilizar, por actuar y alcanzar. ¿Cómo surge el modelo de sostenibilidad? Primero es importante saber de cómo viene, cómo esto. A veces se piensa que es una marca, es diríamos que una moda, pero el modelo de sostenibilidad inicia con la preocupación de una serie de ambientalistas desde los años 70, 80, 1970-1980, preocupados por el deterioro ambiental que observaban en el planeta. Además, se aseveraron del fracaso del supuesto desarrollo del modelo económico basado en la revolución industrial, porque se podía observar que había como consecuencia un aumento de la pobreza, menos países ricos y más países pobres. Además, pudo observarse una falta y debilitada calidad de vida, basada en el poder adquisitivo en vez de una calidad ambiental. Fluye siempre una confusión entre lo que es condiciones de vida y calidad de vida. Condiciones de vida está enfocado en condiciones para tú poder tener mayor capacidad económica y tú poder comprar o tener una mejor vivienda o un vehículo, pero la calidad de vida surge más o se fundamenta más en función a las mejores condiciones para tú vivir más tiempo. Por ejemplo, una mejor salud, una mejor alimentación, una mejor calidad de vida. Por lo tanto, esto marcó una diferencia entre lo que realmente se había concebido como el modelo de sostenibilidad y el modelo de desarrollo económico basado en la revolución industrial. Entonces, ¿qué se entiende por desarrollo sostenible? Hay muchos conceptos, pero hay un concepto que es bastante sencillo. Fue conceptualizado, definido por Brundtland en 1997, en el cual dice que es aquel que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para compensar sus propias necesidades. Es un concepto bastante sencillo, pero es un concepto que nos permite entender a qué se refiere la sostenibilidad. Para que se pueda dar la sostenibilidad, nosotros necesitamos definir una serie de aspectos básicos que lo vamos a analizar un poquito en la siguiente diapositiva. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que es necesario valga la redundancia, debemos estar convencidos de la necesidad de conservación. Cuando podemos ver que hay lugares donde ya están deteriorados, donde nuestro mismo modelo de vida está afectando los ecosistemas,
y realmente eso nos lleva a una convicción de que debemos cambiar. Ese es un punto importante. El otro aspecto básico tiene que ver con el conocimiento de la situación. Debemos conocer la problemática. ¿Cuál es la problemática que tenemos? Ambiental, social, económica. ¿Cuál es esa problemática que se nos presenta para poder caminar hacia la sostenibilidad? Y después necesitamos una comunidad organizada. Comunidad se puede entender por el grupo de personas que tienen un mismo fin. O sea, puede ser un grupo de profesionales, un grupo de estudiantes, un grupo de empresarios, un grupo de residentes de un lugar específico. O sea, la comunidad es el conjunto de personas que tienen un fin común. Si esa comunidad está organizada y tiene un plan de acción, puede entonces ir creándose esas bases. Y yo le llamo a estos tres aspectos las raíces del árbol de la sostenibilidad. Para que pueda darse la sostenibilidad es necesario que tengamos un ámbito de vida de 20 años, o sea, más o menos como una generación. Estas raíces, que son los tres aspectos básicos que hablamos arriba en la diapositiva anterior, deben fundamentar este árbol, y este árbol debe tener un tronco y debe ir creciendo, y ese tronco que fundamenta esta sostenibilidad es el marco legal, la institucionalidad. Todas aquellas normativas, organizaciones o ONG, todo lo que son las organizaciones o la sociedad misma que define el árbol. Si el árbol crece torcido, nunca sus ramas endereza, así dice un dicho. Por lo tanto, ese tronco debe ser lo suficientemente fuerte para que pueda entonces sostener estas ramas. Tiende la sostenibilidad a confundirse o a decirse que la sostenibilidad es ambiental. Mucha gente dice, no, la sostenibilidad, ya estamos con los recursos naturales y cumplimos, y ya somos más sostenibles. No solamente es la sostenibilidad ambiental. Los tres pilares o las tres ramas de la sostenibilidad son la sostenibilidad ambiental, por supuesto, el uso y manejo de los recursos, la conservación del ambiente, la definición de áreas protegidas, o sea, todo lo que tiene que ver para una conservación de nuestro entorno ambiental, pero también es sumamente importante todo lo que tiene que ver con los aspectos sociales y culturales. Las tradiciones, la gente, las comunidades, el empleo, todo lo que está relacionado con la sociedad es un pilar fundamental para la sostenibilidad. Y además también tenemos el pilar económico. Nada puede ser sostenible si no es lo suficientemente rentable o económico para que se mantenga en el tiempo. Entonces, tenemos que entender la sostenibilidad sobre la base de estos tres pilares: el ambiente, todo lo que son los aspectos sociales y culturales, y el aspecto económico. ¿Cuáles eventos internacionales marcaron pauta? Anteriormente se hicieron varios eventos, antes de la famosa Cumbre de la Tierra. Hubo eventos que se realizaron de una manera esporádica y que fueron como marcando, diríamos que el camino a esta gran Cumbre de la Tierra que se realizó del 3 al 14 de junio en Río de Janeiro, Brasil, y de allí surgieron dos documentos sumamente importantes. Uno de ellos fue la Declaración de Río y la Agenda 21. Sin embargo, Río no logró cumplir con las expectativas que se tenían en ella. La razón fue que para muchos se acordó una declaratoria con mínimos compromisos que no correspondían al desafío mundial en materia de crecimiento económico, preservación del ambiente o la inclusión social. Los temas prioritarios quedaron muy generales en esta cumbre, pero no querían lograr, quería tenerse un documento, diríamos que base inicial, de alto nivel, porque ahí estuvieron reunidos 185 países. Por lo tanto, lo importante era lograr un acuerdo y por lo menos iniciar con estos temas prioritarios.
Entre uno de los temas que se empezó a hablar allí y sigue siendo uno de los temas más importantes es la asignación de los recursos por parte de los gobiernos o de los estados para tomar acciones relacionadas con el tema del desarrollo sostenible. Después se llevó a cabo la cumbre de Johannesburgo en Sudáfrica del 26 de agosto al 4 de septiembre del 2002. Sin embargo, antes de Johannesburgo se firmó la Declaración del Milenio en el 2000 y vamos a hablar un poquito más adelante sobre la Declaración del Milenio. Pero esta cumbre lo que tenía como objetivo, su principal objetivo era renovar el compromiso político con el desarrollo sostenible que se había firmado en Río en 1992. Sin embargo, entre las metas y calendarios y revisión de lo que se había hecho, pues se evidenciaron de que no había habido una solución milagrosa contra la lucha de la pobreza o el continuo deterioro del ambiente natural. O sea, que esto no quiere decir que sea una solución mágica a todas estas cumbres, pero sí van marcando, sí van generándose adopciones de prácticas y que pudieran pues lograr tratar temas importantes. Posteriormente, en el 2012, 20 años después de la cumbre de Río, se realiza Cumbre más 20, también en Río de Janeiro, del 20 al 22 de junio, y allí se firma el documento final que se llamó El futuro que queremos. Allí... no nacido. Allí en el documento... Pero que cuando hay un consultor, cuando ya es presidente de la empresa, no es una cosita. Porque tiene que sacarle la licencia a su empresa y para eso tiene que defenderla. Disculpe, se está escuchando la... Ok. Entonces decía que en la cumbre de Río más 20, que se llama así Río más 20, se firmó un documento final que se llamó El futuro que creemos y reafirmó los principios de Río y el programa 21. En esta declaración se incluye la economía verde como contexto del desarrollo sostenible y la importancia, y se trató sobre la importancia de fortalecer los mecanismos intergubernamentales sobre el desarrollo sostenible. Como les comentaba, que entre 1992, la cumbre de Río y la de Johannesburgo, se llevó a cabo una reunión, una asamblea de Naciones Unidas en el 2000, que se firmó la Declaración del Milenio y de allí se originaron los famosos Objetivos de Desarrollo del Milenio. Fueron 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio y la idea de esta propuesta era plantear 15 años para poder medir esos logros alcanzados. Por eso, esta Declaración del Milenio o establece la Agenda 2015 para poder entonces medir si se había logrado cambios importantes. Los objetivos de desarrollo del milenio han sido criticados, han sido alabados en algunos, sin embargo, se pueden hablar de unos grandes logros. Lo primero es que se logró sintetizar en 8 objetivos los grandes retos de la humanidad. Segundo, se atrajo la atención global. Eran objetivos sencillos, con símbolos fáciles de reconocer, por lo tanto, era un mensaje universal. Se definieron los 8 objetivos, 18 metas y 48 indicadores. Por primera vez, los progresos de la humanidad se veían en asuntos relacionados con igualdad, con educación, con salud y con ambiente. Allí se establecieron alianzas entre países ricos y pobres y de alguna manera los objetivos de desarrollo del milenio lograron ese cambio y le dieron un poco el paso hacia lo que son los objetivos de desarrollo sostenible. Con el pasar de los años, el concepto se amplió y de acuerdo a la visión Río más 20, incluye el desarrollo económico, la inclusión social,
y la sostenibilidad ambiental para poder lograr una mejor gobernabilidad, paz y seguridad. El 25 de septiembre del 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible, considerando que no se habían logrado alcanzar en su totalidad las metas de los objetivos de desarrollo del milenio. Cada objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse en los próximos 15 años. Y entonces volvemos a plantear 15 años más la Agenda 2030. O sea, los objetivos de desarrollo del milenio plantean 15 años y los objetivos de desarrollo sostenible otros 15 años más. Hay una gran diferencia entre los ODM, o Objetivos de Desarrollo del Milenio, porque ellos estaban definidos para ser cumplidos por los países en vías de desarrollo, mientras que los Objetivos de Desarrollo Sostenible son establecidos o definidos para que se logre de manera holística, se logre a nivel universal. Allí tenemos cuáles son 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y estos Objetivos de Desarrollo Sostenible que están marcando hoy en día las pautas para poder medir qué hemos logrado, qué hemos alcanzado para en el 2030, que es la agenda muy famosa y muy conocida, que es la Agenda 2030. Ahora bien, entonces, ¿por qué la educación es clave para el desarrollo sostenible? En la medida en que las generaciones presentes comprendan la importancia de conservar los recursos naturales bajo el contexto de un uso racional y sostenible, podremos dar pasos importantes para el logro de la sostenibilidad planetaria. Debemos entender que somos ciudadanos planetarios y no de un lugar específico, es decir, todos sufrimos lo que cualquiera puede hacer. O sea, cualquier situación que ocurra en Japón lo sufrimos nosotros, algo que pasa en Estados Unidos lo sufren los argentinos. O sea, realmente somos un ciudadano del planeta Tierra. Por lo tanto, es importante que conozcamos cuáles son esos problemas ambientales, sociales, culturales, económicos, políticos, y se definan y se planifiquen acciones coherentes para lograr garantizar una calidad de vida, no solamente para nosotros, sino también para nuestras futuras generaciones. La educación para el desarrollo sostenible tiene por objeto ayudar a las personas a desarrollar actitudes y capacidades, como también adquirir conocimientos que les permitan tomar decisiones fundamentadas en beneficio propio y de los demás, ahora y en el futuro, y a poner en práctica esas decisiones. Pero también debemos verlo desde el enfoque empresarial, por lo tanto hay 5 etapas de la sostenibilidad. Lo primero es aceptar que la sostenibilidad es una oportunidad, que debemos hacer cadenas de valor sostenibles, diseñar productos y servicios ecocompatibles, idear nuevos modelos de negocio rentables en el tiempo y crear plataformas de prácticas de próxima generación. Esta es una recomendación de Ram Nidumulu, fundador y presidente de Innovatrack, quien nos plantea estas etapas de la sostenibilidad desde el enfoque empresarial. Pero hace falta más investigación y más conocimiento. Y allí entramos a los temas que nos interesan, básicamente. ¿Cuáles pueden ser esas áreas temáticas de investigación que pudiéramos abordar en relación con el desarrollo sostenible? Primero es fundamental la innovación y la sostenibilidad. Y la clave del progreso, especialmente en tiempos de crisis económica, es la innovación. Debemos innovar en productos, en tecnologías, en procesos, en sistemas, en modelos de negocio. Hay que investigar sobre la innovación, investigar sobre nuevos productos, nuevas tecnologías o procesos que sean diferenciadores. Pero también podemos investigar sobre el futuro del trabajo. El futuro del trabajo va mezclado con cantidad de asuntos, la automatización,
la ecologización de las economías, y aquí tenemos un nuevo término, y la Organización Internacional de Trabajo lo define como no solamente crear empleos decentes adicionales a la economía, sino además mejorar los empleos existentes e incrementar los ingresos, y en particular aquellos sectores como la agricultura, la construcción, el reciclaje y el turismo. Debemos, en el futuro del trabajo, debemos imaginarnos qué va a ocurrir con la tecnología, cómo, por ejemplo, los robots van a ir disminuyendo quizás las oportunidades de trabajo del ser humano, donde el humano, el profesional, debe enfocarse más para definir sus áreas de estudio. Y eso está muy relacionado con el sistema de información sobre el mercado de trabajo. Contar con sistemas de información laboral actualizados, confiables, precisos, va a permitir disminuir la brecha de información entre el demandante, el que quiere un trabajo, y el ofertante en la empresa. Es importante también visualizar la creación de observatorios laborales que faciliten la toma de decisiones para orientar a los futuros estudios universitarios. Debemos orientar a nuestros jóvenes qué pueden estudiar, hacia dónde está el futuro de los trabajos, de los empleos del mundo. Un buen sistema de información laboral va a ayudar, va a contribuir a disminuir la desigualdad y la discriminación, y así brindar empleos decentes como uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Otra área de investigación que podemos abordar es el tema de economía rural. Las economías rurales incluyen industria agrícola y no agrícola, el estudio del crecimiento económico, el desarrollo, el cambio referente a estas áreas, la distribución espacial, el uso del suelo, de la vivienda, no vivienda, la migración de la población. O sea, hay toda una serie de aspectos que podemos investigar en relación a la economía rural, cómo la economía rural puede ser una vía para apoyar, para sustituir, para definir empleos futuros, nuevas formas de cultivo, cómo la tecnología puede irradiar, puede afectar positivamente a la economía rural. Pero también hay otra área temática importantísima, que es la economía informal. Y la economía informal es aquella donde las condiciones laborales no siguen un marco legal. Se dice que la gran mayoría, la mitad de la mano de obra mundial se dedica a la economía informal, y más de un 90% de las microempresas y pequeñas empresas a escala mundial. La informalidad es una de las características más importantes de los mercados laborales del mundo. Por lo tanto, es un aspecto que también pudiéramos profundizar e investigar, y cómo se relaciona la informalidad con la pobreza o marginalidad. A veces eso se tiende a confundir, pero probablemente no es así. Entonces, definir una estrategia que preserve esta generación de empleos, la mejora de las condiciones y de los ingresos de la economía informal, que sea además sostenible en el tiempo, para que los trabajadores sean protegidos y puedan incorporarse de una economía informal a una economía general. También tenemos la productividad sostenible. El consumo y la producción mundial son fuerzas impulsoras de la economía mundial y dependen del uso del ambiente y de los recursos naturales. Por lo tanto, si seguimos utilizando y seguimos produciendo o consumiendo productos, pues probablemente vamos a seguir afectando o destruyendo nuestro planeta Tierra. Esta crisis actual es una oportunidad para llevar a cabo un cambio profundo y sistemático hacia una economía más sostenible, que funcione tanto para las personas como para el planeta. Es lograr generar este equilibrio entre lo que es el usar de una manera sostenible los recursos, pero pues cuidarlos y conservarlos con el tiempo. Otras áreas que son sumamente importantes: el tema del desarrollo empresarial. La sostenibilidad aplicada a la estrategia empresarial va más allá de las obligaciones jurídicas, fiscales y laborales. Es como se invierte más en el capital humano,
cómo son esas relaciones, cómo esa experiencia adquirida en el tema de inversión y tecnología, esas prácticas comerciales sean más respetuosas en el ambiente. Las empresas que son más sostenibles, aparte de ver la rentabilidad de su negocio, por encima de eso, tienen componentes de sostenibilidad mucho más. O sea, cómo es su aporte, cómo es su contribución hacia el país o hacia la nación o hacia el mundo. Por lo tanto, el desarrollo empresarial también debe irse enfocando y podemos ir logrando una reflexión a largo plazo que permita tomar decisiones y hacer inversiones estratégicas. Y aparecen unos empleos verdes, son cruciales para el desarrollo sostenible. Y estos empleos verdes fluyen en este proceso de transición hacia una economía descarbonizada. No solo es fundamental para frenar el cambio climático, sino que también es un motor de crecimiento con potencial para crear millones de empleos verdes. Hablamos de trabajos directamente destinados a proteger el ambiente o aquellos que buscan minimizar el impacto sobre la salud del planeta. Y finalmente tenemos la migración laboral. Es complejo el escenario migratorio, sobre todo en nuestros países latinoamericanos, caribeños, que buscan pues una tendencia a migrar y a buscar unas mejores formas de calidad de vida. Diríamos que esto puede permitir que podamos tomar, diríamos que sensibilidad para mejorar estas condiciones y tomar en cuenta lo que implica la fuga de talentos y la afectación del país. Finalmente, ya casi está terminando, finalmente no puedo pasar de comentar sobre cómo el COVID-2019 ha influido en los objetivos de desarrollo sostenible. Definitivamente que cuando se declara oficialmente el COVID en enero del 2020, se define que hay una salud pública, una emergencia de salud pública mundial y pone en manifiesto la necesidad de que los ODS pues, deban quizás incluir algunos otros elementos importantes y que deba entenderse como una pandemia, como algo que nos ha ocurrido en estos años, en estos 2 últimos años, cómo ha afectado todo el proceso de mitigación y de control y de erradicación de la pobreza o de la atención de las comunidades. Finalmente, las tendencias fundamentales que debemos tomar en cuenta son emprendimiento, rentabilidad, innovación y desarrollo, cambio climático, alimentación y seguridad y salud. La investigación es fundamental no solo como generadora de conocimiento, sino como colaboradora a la mejora de la calidad de la educación y de la vida. Muchas gracias. La doctora Lourdes Rousseau, de verdad que ha hecho un negocio excelente sobre el desarrollo sostenible. De verdad que ahora mismo todos los que están conectados y que están escuchando y que mañana y en otros momentos van a poder hacer conexión con nosotros al poder contactar con este material, con ese desglose que usted ha hecho de manera magistral, creo que nos lleva a muchas reflexiones. En ese sentido, hay muchos de los participantes que están realizando sus preguntas. Les vamos a agradecer que las preguntas las escriban y que nos las envíen a través de los medios por los cuales nosotros estamos usando en las redes. En este caso, en la plataforma de medio digital, Serie 47. Para seguir dando continuidad a la agenda, vamos a presentar al segundo expositor. En este momento hemos trabajado con lo que es el desarrollo sostenible y creo que ha sido una presentación sin desperdicio. Muy buenos comentarios estamos recibiendo en la plataforma, en la interacción que se tiene. Y ahora entonces vamos a ver, decía la doctora en su intervención, que hace más falta investigaciones con relación a lo que es el desarrollo sostenible. Y
que muchas personas se confunden con lo que es el desarrollo sostenible y lo enmarcan simplemente lo que es el aspecto ambiental, cuando esto va más allá. Y un aspecto muy importante que debemos destacar de la presentación de la doctora es que lo que uno haga en cualquier punto del planeta, esto tiene repercusión en todas las partes del planeta. ¿Qué quiere decir? De toneladas de dióxido de carbono, y esa empresa no lo produce allá, pero le compra el derecho a la de aquí, esa contaminación, como quiera, está teniendo efecto en cualquier parte del mundo. Con esto entonces pasamos a lo que sería la parte de la investigación, como motivó la doctora, que hace falta para obtener entonces lo que son las comunidades de desarrollo sostenible. Empezamos entonces con el doctor Canelón, el cual vamos a leer su perfil. El doctor Jesús Canelón, doctor en Psicología Social de la Pontificia Universidad Católica de São Paulo, Brasil. Magíster Exequerton en Salud Pública, Universidad Centro-Occidental Lisandro Alvarado, Barquisimeto de Venezuela. Antropólogo en Caracas, Universidad Central de Venezuela. El doctor es autor de diversos artículos en revistas arbitradas e indexadas. Ganador del premio Lisandro Alvarado de investigación por el mejor artículo publicado en el área de las ciencias sociales 2009, con el artículo de los bienes comunes, sentidos producidos sobre el agua en el Valle Quibor, Venezuela, publicado en la revista Espacio Abierto, Cuaderno Venezolano, en Sociología, volumen 17, enero-marzo 2008. Ha sido galardonado con diferentes premios, en los cuales podemos destacar el premio CONAMA, ganador también del premio PPI Nacional, PPI UCLA, PEILA y todo de todas las Venezuela. Actualmente es el director de investigación y divulgación científica de la Universidad Abierta para Adultos, miembro de la Cámara Nacional de Investigadores de Ciencia, Tecnología e Innovación, República Dominicana, coordinador de la primera cohorte del doctorado consorciado en Ciencia de la Educación del consorcio UAPA, UCATESI, UTECO, UNE, todas universidades de la región del Cibao. También es facilitador de la Universidad Abierta para Adultos, con las asignaturas de investigación educativa, investigación cualitativa en educación y taller de tesis 1, facilitador en diplomados, talleres y cursos en las áreas de investigación cualitativa, ambiente, salud y pedagogía social. Facilitador en diplomados, talleres y cursos de áreas de investigación cualitativa, ambiente, salud y psicología social. Tutor y jurado de tesis de grado, posgrado, trabajo de ascenso de revista científica. Hay que tomar en cuenta que además de todas las virtudes que hemos presentado en relación a lo que el doctor ha desarrollado, la parte fundamental es el aporte que ha hecho en cada una de sus investigaciones para el crecimiento y la buena gestión de las comunidades de manera autónoma. Con ustedes presentamos al doctor Jesús Canelón, quien nos va a decir y nos va a hablar de la importancia de la investigación para poder obtener lo que es el desarrollo sostenible. Doctor, el escenario es todo suyo. Muchas gracias, Lili. Un placer estar aquí con ustedes y con las personas que asisten. Un abrazo particular para Lourdes Rusa. Bueno, vamos a tratar de compartir pantalla para que podamos dar inicio a esta presentación. Yo les quiero adelantar que esto es una presentación que tiene que ver con la investigación cualitativa, ¿verdad? Ese es mi dominio, lo que yo realmente manejo.
Y en esta ocasión, pues, he tratado de hacer algo que esté relacionado con esa postura de la sostenibilidad en el marco de lo que los doctorandos y la gente del CIFET me solicitó. Esto es una versión, además, de mi postura como epistemológicamente, como investigador del área de las ciencias sociales, con una postura epistemológica socioconstruccionista. ¿Y por qué aclaro estas cosas? Porque hay muchas versiones de la investigación cualitativa y de la forma de hacer investigación cualitativa, y la mía es una más, ¿no? Que está basada, desde luego, en unos sustentos, pero que no es la única ni es la verdadera. En todo caso, pues vamos a comenzar. Puse aquí dos fotos que son muy interesantes. A la derecha, lo que cuando uno introduce investigación en desarrollo sostenible, aparece esa mano sosteniendo un mundo en unas hojas, que da un poco la idea de cuál debe ser nuestra responsabilidad con el planeta, entre otras cosas. Puede haber otras interpretaciones. Y el lado izquierdo, pues, cómo a través de la investigación tendremos muchas variedades de perspectivas que debemos lograr coadyuvar en pro del bien común y en pro de mejorar nuestras condiciones y calidad de vida, como bien decía Lourdes. Déjenme ponerlo en pantalla. Bien, los antecedentes, muy breve, los antecedentes, la investigación cualitativa tiene más de 100 años, porque los antropólogos parece que comenzaron esta idea de hacer investigación cualitativa y se reconoce a la etnografía como el método primario quizás de hacer este tipo de investigación, que no se llamaba así, pero posteriormente se ha ido diferenciando a través de los años y del quehacer de las propias disciplinas que la han utilizado, entre ellos la antropología, la sociología y últimamente casi todas las ciencias sociales. En el 67, 1900, hay una publicación muy interesante que es The Discovery of Branded Theory de Glaser y Strauss, que rompe dogmas en la perspectiva lógico-deductiva de investigación y que, aunado a toda una postura de la sociología del conocimiento, donde se habla de que la realidad es construida socialmente, pues empieza a renovar todo esto de investigación y empieza a surgir con mucha fuerza en los 70 muchas posturas en contra de el método cuantitativo, que era el único que tenía y el más fuerte en ese momento en la ciencia, porque no daba respuesta a los problemas sociales, ¿verdad? Entonces, esto es algo muy, muy corto, pero les quería dar esos detalles para que el que quiera investigar más pues pueda irse por ese camino. ¿Cómo se pudiera definir, no? Es un proceso de investigación sistemático que recoge información sobre las versiones de las personas participantes en situaciones sociales que sustentan, diríamos, su acción individual y colectiva. Esto es importante porque no es cualquier tipo de investigación, estamos tratando con personas, ¿verdad? La figura también la traigo para que vean que dentro de ese planeta tenemos visiones muy diferentes, subjetividades diferentes, aunque ahí hay una especie de monotonía en los colores. Seguramente alguno de esos rojos puede estar pintado como mitad amarillo o azul o verde y viceversa. Es decir, no tenemos esos pensamientos tan radicalmente iguales, pero sí nos diferenciamos a través de nuestras identidades colectivas. Entonces, esta metodología cualitativa involucra el contexto en el cual ocurren las situaciones, ¿verdad? Hay un intento para describir, interpretarlas, comprenderlas y, lo más importante, transformarlas. ¿Y por qué lo más importante? Porque a través de estas investigaciones nosotros buscamos, además de los porqué de las situaciones, cómo suceden, ese porqué puede llevarnos a nosotros a promover transformaciones desde nuestro lugar como investigadores, pero principalmente a través de las personas, ¿verdad? Y esto lo hacemos como un medio para reseñar o explicar estos procesos, los cuales los eventos están siendo vividos por las personas. Eso habla de que es una investigación naturalista,
¿verdad? Se da en contexto, de ahí viene la fenomenología y se da de manera natural. Utilizando variados métodos y técnicas, esto también es muy importante. Hay una gran cantidad de formas de hacer investigación de este tipo. Hoy en día, por ejemplo, con la pandemia, tenemos la posibilidad de usar la etnografía virtual y la virtualidad como un mecanismo de investigación. No podemos hacer observaciones quizás directamente, pero lo podemos hacer a través de otros métodos y otras técnicas, ¿no? Y ¿qué buscamos con esto? En principio, traducir una realidad, entre comillas, y ya les diré por qué, entre comillas, y una edición rigurosa y válida. Yo siempre digo que es como una película. Nosotros tenemos y recolectamos información en muchos aspectos, desde muchas perspectivas, en cantidad, por un tiempo generalmente definido, y luego tenemos que convertir eso en una historia que tenga sentido, ¿verdad? Que sea argumentativamente creíble, que sea sistemática y que pueda dar respuesta a situaciones que están sucediendo y, como dije anteriormente, a solucionar problemas, a transformar la realidad, que es una realidad construida y no es una realidad única y no es una realidad que está ajena a nosotros. Traigo también algo del rigor y la validez porque es algo que se lo cuestiona mucho a las investigaciones cualitativas, ¿verdad? Entonces, quizás para desmitificar esa idea de que el rigor y la validez es algo que tiene que tener alguna determinada forma, como alguien lo dice, hemos visto que hay muchas formas de hacerlo. Las investigaciones cuantitativas tienen sus maneras establecidas, ellos se entienden entre los cuantitativos, pero nosotros tenemos muchas formas de tratar de lograr que alguien diga, sí, esto es una investigación seria, esta es una investigación que cumple con X requisitos. Y eso va a depender de quienes nos estén juzgando, también entre comillas, ¿verdad? En una universidad, en nuestro trabajo de ascenso, en la academia cuando estamos también presentando algún trabajo para lograr alguna manera de una ponencia, por ejemplo, en un evento, o estamos haciendo nuestras tesis a diversos niveles. O sea, siempre va a haber alguien que nos va a decir, por aquí usted va bien, por aquí no va bien. Y eso depende del contexto, de la universidad, de las personas que están en esa universidad. Yo estudié en una universidad que era muy abierta en cuanto a la estructura de las tesis y no me solicitaban una estructura única, sino que teníamos diferentes maneras de presentar nuestras tesis doctorales. Entonces, en el ámbito de la investigación cualitativa, el significado tradicional del concepto de validez ha sido reformulado fundamentalmente en términos de construcción social del conocimiento, otorgando un nuevo énfasis a la interpretación, y aquí entra la hermenéutica como otra forma o propuesta o epistemología que busca a la interpretación de las cosas, ¿no? Siempre nosotros escuchamos a alguien, ese alguien probablemente interpreta lo que quiere decir, nosotros interpretamos lo que quiere decir para nosotros y después construimos una tercera forma que es llevarle a los lectores, a los que nos asisten y nos escuchan, esa interpretación que además es reinterpretada de nuevo. Entonces vivimos en una hermenéutica donde no hay nada dado por sentado, o como dicen en inglés, take it for granted. No podemos dejar por sentado nada porque a nosotros nos parece. Entonces tengo una cita tomada de Sandín Esteban, que trae a Walcott, ¿verdad? Que desde una postura más radical, en el año 1990, estas discusiones, en el marco de la investigación etnográfica, rechaza el concepto de validez. Preguntarnos acerca de la validez, dice él, en un estudio, es hacer una pregunta equivocada. Es un término absurdo, puesto que no existe una correcta y única interpretación de la realidad. Y él prefiere hablar simplemente de comprensión, que es el gran verbo que tenemos en nuestros objetivos o propósitos, que es comprender. En principio, esa comprensión es lo que nos lleva a poder lograr transformaciones o difundir determinadas cuestiones que nosotros hemos logrado interpretar bajo nuestros propios criterios y contextos. Decía un amigo que uno cree en lo que puede y quiere creer.
Es decir, que eso depende mucho de nosotros. Esa realidad nosotros la vamos a construir de acuerdo a muchas cuestiones que están ligadas a nuestra manera de ser y de vivir esa vida, ¿no? El poder de hacer inteligible, dice la experiencia, aplicando conceptos y categorías. Entonces, una de las cosas que debemos hacer en una investigación cualitativa en desarrollo sostenible o en cualquier otro tema, tiene que ser que vamos a sistematizar, a explicar, tener una argumentación coherente en todos nuestros procesos investigativos. Porque alguien va a leernos y va a decir, esta persona tiene un camino fluido, coherente, argumentativo de lo que hizo. Y es una manera de nosotros darle validez y darle rigor a nuestro trabajo, ¿no? Entonces, esta validez busca dar cuenta de los procedimientos efectuados para demostrar cómo se llegó a lo que se llegó. En definitiva, cómo y bajo cuáles procedimientos podemos llegar a establecer la objetivación. Y esto lo destaco porque una de las cuestiones que la investigación cualitativa no considera es la objetividad. ¿Y por qué no debería? Hay gente que lo considera, desde mi perspectiva no debería, pero bueno, sino considerar que es una objetivación, porque nosotros llegamos a acuerdos, nosotros decimos que tal cosa es de tal manera, y eso lo objetivamos como que si es algo real y verídico. Inclusive, yo le decía a alguien, bueno, 2 más 2 es 4 porque nos dijeron que esos dos números juntos y sumados van a dar 4. Y que el 0 es un invento de los árabes para solucionar un problema. Pero además, cuando la matemática se aprieta, va hasta el infinito. Y el infinito nadie sabe dónde está. Entonces, nosotros somos seres subjetivos y podemos crear objetivación, pero siendo sujetos, no objetivos, por lo menos desde el punto de vista de este tipo de investigación y la investigación que yo practico. Es decir, son verdades provisionales. Otra manera, ¿verdad?, que consiguen los investigadores cualitativos el respeto en su rigor y en su validez, y que se confíe en ellos a través de la triangulación. Hay otros más, pero bueno, triangulación de métodos y técnicas, esto lo tomé de Martínez Migueles, ¿verdad?, el fallecido investigador venezolano, que dejó mucho trabajo en cuanto a la investigación en educación. Triangulación de métodos y técnicas, que consiste en el uso de múltiples métodos o técnicas para estudiar un problema determinado, y así podemos entonces nosotros ver si nos están dando la misma información y estamos como que le damos más veracidad, ¿no? También está la triangulación de datos para datos diferentes, de diferentes fuentes de información, que nos pueden decir, ok, usted va por un buen camino. Triangulación de investigadores, o sea, 2 o 3 investigadores participan y evalúan si las cosas que están haciendo también se parecen o no se parecen. Y la interdisciplinaria, entre otras, que tiene que ser de varias disciplinas, o sea, desde la biología, la psicología, etc. En definitiva, lo que se busca es reconocimiento de que lo que estamos haciendo tiene cierta confiabilidad y validez. Entonces, elementos que pudieran caracterizar a la investigación cualitativa. Ahí vemos una foto de Bronislaw Malinowski, quien fue uno de los primeros que usaron algo que se llamó método etnográfico en las Islas Trobriand, en la Polinesia, y ahí él está sentado sin querer ser el otro, estudiando al otro y logrando traducir quiénes son esas personas. No voy a explicar mucho más sobre eso, pero la idea era al principio eso, estudiar al otro y de la mejor manera posible traducirlo a nuestra sociedad. Entonces, hay un intento en la investigación cualitativa por interpretar los sentidos o significados para algunos que la gente le da al mundo en el que vive y que sustenta lo que hace. Es decir, mis sentidos, mis significados dicen mucho de lo que yo hago. No siempre es una cosa ligada, pero debería ser. ¿Por qué? Porque hay gente que dice una cosa y hace otra, entonces tú te quedas como, bueno, ¿y aquí qué pasó? Pero por lo general, cuando uno trata de investigar y uno se encuentra con personas que quieren colaborar con tu investigación, pues ellos te hablan de esos sentidos que le dan al mundo, esos significados que tienen que para ellos las cosas. Es además una exploración, elaboración, sistematización, como ya dije,
siempre una interpretación compartida de la relevancia de un fenómeno de interés científico. Y aquí, bueno, la ciencia social es como una ciencia que tiene su espacio, tiene su manera de hacer las cosas, porque no hay una sola ciencia. Los otros científicos también tienen sus formas de hacer. Y si no, pues está el trabajo del famoso Pierre Bourdieu, que habla del hábitus del científico, cuando se construye toda una maraña de conocimientos y de formas de interrelacionarse, que es una manera más. Es decir, la ciencia no tiene más de 200 años. ¿Qué pasó antes de esos 200 años? La gente hacía las cosas probablemente por experimentación y error y sentido común, pero subsistimos y lo logramos. Y por otra parte, la ciencia se ha equivocado mucho y ha causado daño con su tecnología y su invento, por ejemplo. ¿Verdad? Este interés científico entonces es de expresión social, es una forma nuevamente de edición del significado de una cuestión o fenómeno delimitado en un contexto. Por eso no podemos hacer estudios muy grandes. Nosotros nos dedicamos a estudiar algunos lo llaman estudios de caso, pero no es el estudio de caso como método, sino que son casos particulares que podamos nosotros interrelacionarnos con las personas, y no una encuesta a 3.000 personas para averiguar algo. Entonces, es una limitante que yo le veo cuando tú quieres saber qué está pasando en toda la República Dominicana en el área de la sostenibilidad. No, pero podemos ir a pequeños espacios y de ahí entonces podemos mostrar lo que pasó en ese espacio, y quizás en otros espacios se den las mismas cosas o se puedan aprender otras cosas de lo que nosotros hacemos. Entonces no podemos pretender abarcar muchísimo, porque si no, no terminaríamos nunca la investigación. Aquí es como un antropólogo cambia entonces y pretende ser el otro que estudiaba. Entonces se convierte, en el caso de Napoleón Chagnon, en un supuesto Yanomami, ¿verdad? Donde se introduce el Yoko, que genera toda una cantidad de efectos en él que no pueden ser igual a los efectos que causaban en un Yanomami o que causan un Yanomami. ¿Por qué? Porque son de culturas completamente diferentes. Pero él pretendió convertirse en un Yanomami, ¿no? Un hombre que le llevaba más de una cabeza a cada uno de ellos, con una fortaleza física diferente, una morfología diferente. Pero a ese nivel llegan algunos, ¿no? En querer estudiar y convertirse en el otro. Y aquí puedo traer lo que se llama la autoetnografía. Es decir, usted puede desde su propia vivencia o desde su propio sentido de lo que cree que se debe hacer en determinadas instituciones, en su trabajo, etcétera, usted puede involucrarse manteniendo una pretendida distancia, que no la distancia que pretende la neutralidad científica cuantitativa, porque eso es imposible. O sea, no podemos deslastrarnos de toda nuestra manera de entender la vida y de hacer las cosas. Entonces, bueno, la autoetnografía es una respuesta de los antropólogos cuando ya no se pudo viajar a las zonas exóticas, como las llamaban, a los otros. Y entonces los franceses empezaron a estudiar a los franceses, los ingleses a ellos mismos, a su cultura, los norteamericanos, etc. Y dejaron un poco de viajar a los países de donde ellos hacían sus tesis doctorales, que era América Latina, África y Asia, por ejemplo, Oceanía también. Entonces, esta forma de involucrar más es un proceso de producción dialógica. Debería ser una dialogía, donde entran en juego lo simbólico, lo cultural, las prácticas cotidianas, la relación de las personas con la naturaleza. Entonces, aquí les puedo narrar un caso de un trabajo que hicimos Milagros y yo, mi esposa, sobre las representaciones sociales. En alguna época trabajamos esa estrategia sobre los plaguicidas en agricultores en Venezuela, en el Valle de Quibdó. Y resulta que nos encontramos con una persona, un agricultor, que nos decía que él ya estaba acostumbrado al veneno y que a él el veneno o los plaguicidas no le hacían nada. ¿Y cuál era su argumento? Su argumento era que si las plagas a los 2 años se recuperaban y volvían a atacar las plantas, ¿cómo no iba él a acomodarse y a absorber ese veneno y a producir la resistencia a un tipo de veneno? Graso error, porque ese señor después sufrió enfermedades productos de esa contaminación. Pero
¿cómo haces tú para cuando alguien tiene sus criterios, así como nosotros tenemos nuestros criterios sobre nuestras vidas y sobre nos sentimos, los sentidos que hemos construido, decirle, no, no, te está equivocado? Entonces el proceso de transformación tiene que venir desde las personas, ¿verdad? Entonces, utiliza criterios diferentes de validación como vivos y de legitimación, se hacen consensos, contextos, etc. En definitiva, ha sido un cambio en la forma de hacer la investigación, un trabajo performativo donde el lenguaje y acción, ¿verdad?, de transformar está en juego, y no solamente representativo, o sea, lo que se refleja. Vamos a un poco ver esto rápidamente. ¿Qué indaga? Bueno, indaga fenómenos humanos, ¿verdad?, que no se deducen, sino que son vividos, son significados, producidos y conocidos intersubjetivamente por esas personas que buscamos estudiar, que guían y expresan una acción social, ¿verdad? Entonces, estos métodos cualitativos o comprensivos tienen un sustento epistemológico que no tiene nada que ver con los planteamientos cuantitativos positivistas, es todo lo contrario. Por eso yo, sinceramente, cuando veo trabajos cual y cuantitativos de métodos mixtos, los respeto, pero no los comparto, porque es para mí como que si fuera un bipolar. Es decir, por un lado te digo que la realidad está lejos de mí, que no la puedo alcanzar, que es independiente de mí, que yo tengo que ser neutral, que yo tengo que ser objetivo, y por otro lado te digo, no, pues es subjetivo, la realidad la construyen los seres humanos, etcétera, etcétera. Entonces, pues respeto a la gente que lo junta, pero para mí hay un problema ahí de cortocircuito. Claro que en algunos investigaciones esto no se va a un nivel epistemológico, entonces pasa como desapercibido, pero si tú vas a un nivel epistemológico y ontológico, tú tienes que cuestionar que tiene un problema. Por lo menos eso es lo que yo pienso, ¿verdad? Entonces estudiamos experiencias, vivencias, sentidos y significados y la intencionalidad que se le puede dar a eso. Bueno, como dijo Lourdes, por ejemplo, para investigar en el desarrollo sostenible y desde la investigación cualitativa tendríamos que tomar en cuenta lo social, lo económico, lo medioambiental como una forma de lograr de lo que nos está rodeando, que está incidiendo. Son estudios complejos, desde luego, pero podemos hacer parcialidades y después entonces quizás juntar toda esa información que nos puede llevar al principio a comprender y posteriormente a mejorar unas condiciones de algunas personas a través de ellos mismos quizás, o de una política del gobierno. Como decía Lourdes, pues hay tres aristas: la economía, el medio ambiente y la sociedad, y esa relación que se traduce en un desarrollo económico y social respetuoso con el medio ambiente, es decir, desarrollo soportable en lo ecológico, viable en lo económico y equitativo en lo social. Pues eso es algo a lograr y sería un ideal que persigue esta teología. Es un crecimiento a largo plazo sin dañar el medio ambiente y los ecosistemas y sin consumir sus recursos de forma indiscriminada. Es decir, lograr un desarrollo equilibrado haciendo un uso eficiente de los recursos renovables, naturales y no renovables. Y ahí es que tendríamos que poner nuestro foco de investigación. Bien. ¿Para qué la investigación cualitativa? Bueno, favorecemos estudios de procesos sociales, inseparables de su contexto, priorizando las características y experiencias personales. Interpretamos desde varios puntos de vista los discursos, las posiciones, el uso de redes, el material documental, los documentos de dominio público. Hay muchas fuentes de donde obtener información, en diálogo con lo que él o la investigadora supone, piensa y considera, donde haya consenso y disenso con la gente, para que no prevalezca el punto de vista del investigador o la investigadora sobre el del informante, sino que su interpretación es una de tantas, es una investigación relacional. O sea, yo no voy a decir lo que está pasando, yo voy a dar una versión de lo que está pasando y tengo además que presentársela a las personas para que me digan, sí, es por ahí lo que usted dice, lo entendemos, etcétera, etcétera. Métodos más conocidos, pues el etnográfico, como ya lo vimos, el biográfico, que se utiliza muchísimo también, la investigación acción participativa, que es un método político y que busca la transformación de una realidad que no
que no está siendo bien evaluada por los propios protagonistas, para decirle algún nombre. Y pues yo practico algo que se llama producción de sentidos en el cotidiano, que utiliza las prácticas discursivas, que es un concepto de Michel Foucault, ¿verdad? Como un tipo de análisis del discurso, porque hay muchos tipos de análisis del discurso. Hoy en día se utiliza mucho el de Teun Van Dijk, con el análisis crítico del discurso, donde se ve cómo a través del discurso se genera pues, opresión, el manejo de ciertos criterios racistas, xenófobos, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacer investigación? Bueno, esto no es fácil. Hay mucho que trabajar, hay mucho que leer, pero hay que arriesgarse, hay que ir al lugar, ¿verdad? A través de, hoy en día, de la computadora, pero lo preferible es ir al lugar donde están aconteciendo las cosas, ¿verdad? Usa técnicas individuales y grupales, entrevistas, grupos de discusión, grupos focales, diagnósticos participativos, una cantidad de cosas para diseñar formas de análisis culturales, discursivos, por comparación, casos interpretativos, una cantidad de recursos que tenemos, ¿verdad? Uno de ellos es la observación en el lugar, definir situaciones y procesos que se puedan observar, diseñar instrumentos de manera adecuada de observación, sistematizar, analizar. Pues es un trabajo que es dinámico, de ida y vuelta, que tú no puedes partir de cosas teóricas preestablecidas. Yo le digo, yo no puedo buscar, ¿qué opina usted del estrés con alguien que en su vida se ha relacionado con el estrés? ¿Verdad? Si yo soy un psicólogo, yo quiero hacer investigación del estrés, yo no parto del concepto de estrés, sino que yo busco qué es lo que las personas están viviendo, cómo lo viven y cómo hablan de eso que viven. Y yo veo si el estrés como concepto me sirve para explicar. O es burnout, o sea, ya se quemó, ya la cosa llegó a un límite que la gente no va. Eso es complicado, porque no nos enseñan a hacer eso. Y hay que estudiarlo, hay que practicarlo y hay que buscar quién nos pueda apoyar. También usamos mucho narrativa, organizar e interpretar argumentos. ¿Por qué la gente hace lo que hace? Hay que preguntárselo. No necesariamente te lo van a decir, pero tú tienes que tratar de buscarlo, a veces individualmente o colectivamente. Por eso están también las historias de vida, relatos de vida, líneas de tiempo, donde la importancia del lenguaje es particularmente pues su pimpa, como dicen los brasileños, ¿no? Muy importante. ¿Cómo se selecciona una situación que pueda ser estudiada desde la investigación cualitativa? No es un secreto, pero tampoco hay una receta. O sea, la relación de nosotros con la investigación nos va a dar la posibilidad de decir, bueno, esto lo vamos a investigar por esa vía. ¿Qué queremos hacer? ¿Queremos el porqué de las cosas o simplemente queremos un diagnóstico o queremos transformar, ¿verdad? Entonces, eso va a llevar a que tú te hagas determinadas preguntas de investigación que van lógicamente a producir propósitos u objetivos, que es lo que quieres hacer. Y en cuanto al desarrollo sostenible, pues siempre tomando en consideración este trío de tríada de conformación de lo social, lo económico y lo ecológico. Bien, les traje un ejemplito, ¿no? Para finalizar, de cómo aparece investigación cualitativa entre el año 2020 y el 2021. ¿Cuántos en Google Académico artículos hay? Algunos pueden ser que estén repetidos, pero con la palabra investigación cualitativa, esas dos palabras, hay más de 20.000 artículos en Google Académico. ¿Qué quiero decir con eso? Usted tiene que afinar su búsqueda para poder tener un criterio de qué es lo que estoy buscando, a dónde voy a apuntar. Aquí hay cosas maravillosas y hay cosas que no me sirven, pero es como un llamado de atención si yo quiero hacer las cosas bien y hacer una buena búsqueda. Bueno, muchas gracias, eso es lo que quería decirle. Ahí está mi correo email y ese es el parque del norte, donde está el parque japonés, allá en Santo Domingo. Así que muy buenas noches y muchas gracias. Canelón, la verdad que nosotros hemos disfrutado toda esa sapiencia que tanto usted como Lourdes nos ha brindado. En este caso nosotros queremos entonces iniciar una
un espacio de preguntas y respuestas. Nos vamos a limitar a 3 preguntas. En este instante le voy a pedir excusa a nuestra audiencia porque no podemos tomar todas las preguntas ni podemos darle respuesta en este momento desde los expositores, pero sí le prometemos que las preguntas se les va a enviar, ya sea de manera personal o a través de un grupo, su respuesta y las aclaraciones a cada una de ellas. En este instante, entonces, para la doctora Lourdes, la pregunta que tenemos es cómo el enfoque de las capacidades ayuda al desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe. Puede Lourdes anotarla. No sé, Lourdes, le puedo repetir la pregunta si lo considera de lugar, y dice cómo el enfoque de las capacidades ayuda a lo que es el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe. Esa es una pregunta. Otra pregunta que tenemos también para usted es si se ha identificado y de qué manera se desarrolla la resiliencia operativa en la República Dominicana y América Latina. Si las empresas están desarrollando esto, lo que es la resiliencia operativa. Y al señor Canelón le tenemos la pregunta: ¿cuáles son las líneas o las temáticas que desde su punto de vista y experiencia se podrían desarrollar en la República Dominicana con relación a lo que es el desarrollo sostenible, pero visto desde lo que es la etnografía? Hay personas, hay mucho público preguntando, el término le ha parecido interesante, al igual que los términos que nos ha presentado la doctora, esos empleos verdes, y eso ha traído entonces una motivación y le agradecemos a todos. Entonces, pasamos ahora a lo que es la parte de la respuesta. Iniciamos con la doctora Lourdes Russo. Con relación a la primera pregunta de las capacidades para cómo las capacidades pudieran inducir hacia el desarrollo sostenible. Evidentemente, una de las herramientas o estrategias es mejorar, preparar a la población para que tengan mejores capacidades. Capacidades desde el punto de vista de conocimiento, capacidades desde el punto de vista de mejoras en los comportamientos, en el comportamiento, en la medida en que el ser humano entienda y comprenda que estamos en una situación que no es que si queremos o no, y hay una realidad. El sol no se puede tapar con el dedo cuando hablamos de cambio climático, por ejemplo. Cómo el planeta nos está diciendo que debemos cambiar. O sea, la misma circunstancia de lo que hemos hecho en los últimos años. Si hacemos un análisis de cómo la población mundial ha modificado sus hábitos desde la revolución industrial, o sea, 1950 para acá, 1960, 1940 hacia acá. Todo lo que hemos hecho con el consumismo de una manera exacerbada, cómo hemos logrado modificar nuestros hábitos en corto tiempo y cómo eso ha implicado un deterioro ambiental, un deterioro del planeta. Eso nos induce a que debemos modificar nuestros hábitos y nuestro comportamiento. En esa medida debemos mejorar esas capacidades, debemos mejorar cómo desempeñarnos de ahora en adelante. Y evidentemente está en la mejora de nuestros conocimientos. Pero debemos partir de una sensibilización, debemos partir de algo así como cuando hay mucha brisa y en un árbol se caen los frutos o se caen es como esa meneada de la mata donde se caen. O sea, debemos como reaccionar
y no pasar desapercibido lo que nos está diciendo el planeta, lo que nos está diciendo la naturaleza. La naturaleza nos está diciendo algo y pasamos por un lado y no le hacemos caso. Y eso tiene que ir relacionado con la mejora de las capacidades. En la medida en que mejoremos las capacidades, en la medida en que nos preparemos mejor, de esa manera el desarrollo sostenible y el logro de los objetivos de desarrollo sostenible podrán ser medidos de manera positiva en el 2030, que es cuando tenemos, diríamos que un análisis, una revisión, una evaluación de qué es lo que estamos haciendo. ¿Ok? Ok. Con relación a la segunda, no sé si. Sí, no, está bien. Bien. Con relación a la segunda pregunta en cuanto a la resiliencia, la resiliencia es la capacidad que tiene la sociedad o las empresas o la capacidad que se tiene para, diríamos que soportar todas aquellas amenazas o toda esta vulnerabilidad a la cual estamos. República Dominicana y el Caribe y todo lo que es, y diríamos que el planeta Tierra debe ir caminando hacia lo que es una cultura de resiliencia. Nos falta mucho. Sí. Nos falta mucho. ¿Por qué nos falta mucho? Porque todavía no hemos llegado al nivel de reacción para generar una acción. O sea, nos falta ese movimiento de la mata para que podamos entender que sí debemos hacer algún cambio y que sí debemos mejorar. Hemos hecho pasos, hemos ido caminando, pero nos falta mucho por recorrer. Cuando hablamos de desarrollo sostenible es mucho lo que hay que trabajar y es allí donde la investigación forma pues una parte crucial, porque debemos investigar, debemos conocer más todas estas cosas que están ocurriendo y cómo podemos entonces modificar o asumir acciones importantes. Muy bien. Muy bien, gracias, doctora. Pasamos entonces a la pregunta dirigida al doctor Canelón sobre las temáticas que se pueden desarrollar desde el enfoque etnográfico en la República Dominicana para poder obtener una sociedad que tenga desarrollo sostenible. Doctor. Sí, doctor, ¿puede encender el micrófono, por favor? En principio, gracias, Lini. En principio, hay algo que me llama mucho la atención en República Dominicana, es que la Carrera Nacional de Investigadores, por ejemplo, solo considera investigadores del área de las ciencias llamadas duras o de la salud, pero las ciencias sociales y humanas están lejos de pertenecer. Inclusive se habló en un principio de este gobierno que se iba a entablar eso, pero yo pertenezco a la Carrera Nacional de Investigadores porque hice investigación en el área de la salud, pero no porque hice investigación en el área social. O sea, no aceptan que tú participes a menos que tengas alguna conexión con las, diría, los temas. Eso en primer lugar. Entonces es muy difícil tú justificar investigaciones que no estén bien conceptualizadas por el gobierno, y el gobierno es el principal financista y las universidades, algunas de ellas. Entonces, en principio, eso. Cuanto a las líneas de investigación, yo parto de la idea que son los investigadores los que generan líneas de investigación. O sea, no podemos tener una línea previa que nos diga, es ahí que voy a investigar, porque no hemos investigado todavía. Entonces, me estás obligando a construir investigaciones en un área que se te ocurrió. Por ejemplo, mi línea de investigación grande es la organización y acción social. O sea, cómo la gente se organiza para actuar. Y con base a eso hice mi tesis doctoral en manejo de un recurso de bien común para mí, que es el agua. Sin embargo, se pretende, inclusive con el doctorado que yo coordino, se pretendió desde un principio una línea de investigación, que no es que esté mal, pero hubiera sido mejor ver quiénes son los maestros, qué línea de investigación están llevando y cómo los estudiantes se pueden incorporar a esas líneas de investigación. No sé si están las preguntas contestadas. Dice algo aquí de la autoetnografía, Belkis Duarte. Hola, Belkis. Pues mira, no creo que sea más elevado o menos elevado la subjetividad. La subjetividad está con nosotros, donde quiera que queramos.
no te puedes quitar el traje de lo que tú eres porque eres investigador. Tú siempre seguirás teniendo tus criterios. ¿Qué es lo que uno hace? Los coloca en una gavetica por aquí y trata de no utilizarlo para juzgar, para tomar por sentado algo, para criticar. Yo les mostré una foto de Malinowski. Malinowski escribió un diario y cuando ese diario se llevó a la luz pública, se descubrió, entre otras cosas, que el hombre odiaba a esos aborígenes, hablaba mal de él, decía que era sucio, que no sé qué, ¿verdad? Pero él en su trabajo etnográfico era pulcro, él se mantenía en distancia porque estaba bajo el paradigma positivo todavía la ciencia antropológica. Entonces, no vamos a dejar de ser subjetivos. Yo no creo en que hay una posibilidad de ser objetivo, y menos de ser más subjetivo que otro. Lo que podemos es utilizar mal esa subjetividad y creer que tenemos la razón o tratar de imponer cosas. Eso sí me parece que pudiera ser de cuidado. Muchas gracias por la excelente respuesta, doctor. Yo creo que ambas respuestas han sido respuestas sin desperdicio. No necesitan aclaración ni contextualización porque están bien claras. Creo que solo nos queda resumir diciendo que en aspecto de desarrollo sostenible tenemos un camino recorrido, que nos falta mucho por hacer, pero sí estamos ya encarrilados en esto, de que la resiliencia, como decía la doctora, ya nosotros estamos dando pasos, pero nos falta mucho, que hay que hacer una conciencia reflexiva, que hay que pasar de la teoría a la acción con relación a lo que es el desarrollo sostenible, que el desarrollo sostenible no se limita a lo que es el foco ambiental, sino que va más allá y sobre todo poniendo como centro a la persona, pero esa persona que tiene capacidad de valorarse, de amarse, de amar a los demás y de todo lo que les rodea. Y que en cuanto a la investigación, enfocado en este caso en aspectos cualitativos, dándole un cierto matiz de concentración a la etnografía, creo que me identifico con lo que establece el doctor. El investigador es el que tiene la capacidad de identificar cuál es la temática que se debe investigar. Nadie puede mirar hacia lo que nunca ha conocido. Nadie puede entender lo que no vive. Y el investigador, cuando interioriza lo que está en su entorno, esto le crea preocupación, se compromete y ahí inicia lo que se llama la investigación. Gracias a todos los que se han conectado, que sacaron este momento para estar con nosotros. Gracias a cada uno de los expositores, a la doctora Lourdes Rousseau, al doctor Canelón. Excelentes exposiciones sin desperdicio que consideramos que se deben ampliar, porque hoy creo que a todos nos han dejado con un tornado de preguntas en la cabeza, con una preocupación que nos invita a la ocupación. Agradecer a cada uno de ustedes que se han conectado con nosotros, agradecer al equipo de CEFIC que ha hecho posible que esto se pueda hacer, también agradecer a la plataforma de medios digitales Serie 47, el futuro está en tus manos, y dejarlo a ustedes con la reflexión de que la naturaleza nos necesita. Nosotros somos seres humanos de la naturaleza y lo que nosotros hacemos, si lo hacemos bien, vuelve a nosotros con mejor calidad. Pero si hacemos daño, la naturaleza nos lo cobrará. Que pasen una feliz noche y que hagan acciones con lo que han aprendido. Gracias. Buenas noches.